Bienvenidos a todos. En este vídeo lo que vamos a hacer es empezar a hablar un poco sobre la vida de Rudolf Bultmann, tanto como estudiante como profesor universitario, y luego en la segunda parte hablaremos de sus obras más importantes y un poco sobre lo que dichas obras contienen. Empezamos pues el primer bloque con la vida de Rudolf Bultmann. Bultmann nace en 1884, hijo de pastor luterano, nieto de pastor luterano, bisnieto de pastor luterano, y siguiendo pues la tradición familiar, se matricula en 1903 a estudiar teología. Se matricula en Tubinga y está ahí unos 3 años antes de pasar a Berlín, y luego después de 2 años en Berlín pasa finalmente a la Universidad de Marburgo, y hasta el día de hoy pues Marburgo es sinónimo de Rudolf Bultmann, no solamente porque fuese estudiante ahí, sino que dedicó casi toda su docencia académica a la ciudad de Marburgo. Incluso después de jubilarse en 1951 como profesor de Marburgo, vivía el resto de sus días ahí en Marburgo hasta no morirse en 1976. Así que estamos hablando de una gran parte de su vida dedicada a esa ciudad, aunque él mismo no nació en Marburgo. Él nació pues en un pueblo, Wivelstedt, que está a unos 15 kilómetros de Oldenburgo, que está en el norte de Alemania. Entonces, cuando él acaba en Marburgo, en 1910, publica su tesis doctoral sobre las epístolas de Pablo. Pero como él quiso ser profesor a nivel universitario, tuvo que hacer otra tesis doctoral. Esta vez lo hizo sobre un tal Theodor von Mopsuestia, un escritor de la época patrística de la Iglesia. Esta habilitación le permitió a él, pues, luego ser profesor en el ámbito académico. Después de entregar pues su habilitación, esta segunda tesis doctoral, empieza ya a enseñar en Marburgo como profesor y está ahí a partir de 1912 hasta 1916. Pasa de ahí a Breslau y estará ahí unos 4 años también. Y en este periodo él escribe su primera obra importante, llamada Historia de la tradición sinóptica. Esta obra, sin embargo, no será publicada hasta 1921. Y es ahí también en Breslau donde conoce pues, a su esposa Helen, se casa con ella y más adelante la pareja tendrán unas 3 niñas. Después de su tiempo en Breslau, pasa un año en Gießen a partir del 1920 al 21 y luego finalmente en 1921 llega a Marburgo y estará ahí, tirará unos 30 años, 3 décadas en la ciudad de Marburgo como profesor y pues se jubila en 1951. Y claro, todas las obras importantes de Bultmann, salvo Historia de la tradición sinóptica, se publican a lo largo de su estancia en Marburgo. Después de jubilarse también sigue ahí, pero sale en el 51 a Yale para dar algunas conferencias ahí, y también en el 55 viaja al Reino Unido con el fin de dar las conferencias Gifford en Escocia. Son unas conferencias teológicas dadas por un teólogo renombrado a nivel mundial. Así que más o menos esta sería su vida. O sea, es un estudiante y profesor común y corriente. Una vida así, a primera vista, aburrida, ¿no? Pero vamos, tenía también varias cosas emocionantes que luego ahora vamos a comentar. Pasamos entonces a sus obras más importantes. Bultmann, entonces la primera obra que ya he nombrado, se llamaba Historia de la tradición sinóptica, publicada pues en el 21, pero ya escrita en Breslau, en esta instancia, ¿no? Entre el 16 y el 20. La tesis de esta obra de Bultmann, esta primera obra, es que el Evangelio tal cual está escrito en la Biblia, los Evangelios sinópticos no son el Evangelio primitivo, porque él emplea el método de formas o la crítica de formas. ¿Y qué pretende este método? Lo que intenta hacer es, a través del texto bíblico, es llegar a una tradición oral primitiva, que realmente era la esencia del mensaje bíblico. Según Bultmann, antes de ser escrito, pues Mateo, Marcos y Lucas, había una tradición en Palestina, en Israel, acerca de un tal Jesús de Nazaret, un hombre que enseñaba sobre el reino de Dios, sobre la cercanía con Dios,
y también un hombre que murió, pero este mensaje, cuando fue más allá de Palestina y empezó pues a penetrarse en el imperio romano, cogió pues ropaje griego, ya que la cultura que predominaba era helénica. Entonces lo que sucede entonces con este evangelio judío, se mezcla con ideas filosóficas griegas y aquí se produce otro mensaje que no fue el mensaje del evangelio original. Así que cuando Mateo, Marcos y Lucas pues están escritos, lo que están escribiendo es este evangelio helénico griego y no el mensaje inicial. Evidentemente habrá aprendido eso de su profesor Adolfo von Harnack, que más o menos llegaba a decir exactamente la misma cosa. Entonces Bultmann dice que realmente no importa el Jesús de la historia. Él dice que es imposible relacionarnos con el Jesús de la historia y pues tenemos que quedarnos con solamente el Cristo de la fe. Basándose entonces en esta convicción, publica su segunda obra destacada 5 años después, en 1926, llamada simplemente Jesús, así tal cual. En esta obra lo que pretende hacer Bultmann es hablar de Jesús a la luz de la teología dialéctica. Él aquí rompe con la tradición liberal, siguiendo el hilo de Barth. ¿No? Barth en su carta a los romanos, sobre todo la segunda edición, en 1922, había dicho que Jesús no es un maestro moral, como Kant quiso dar a entender. Tampoco es un hombre especialmente dotado de una conciencia divina, como en Schleiermacher. Lo que la teología liberal quiso hacer con Jesús de Nazaret era como domesticarle y produjo una enseñanza de que el reino de Dios es 100% intramundano y hay continuidad perfecta, ¿no?, entre el hombre y Dios. Cuando Barth dice nada de eso, lo que hay es discontinuidad, hay dialéctica. Y Bultmann dice exactamente lo mismo en su obra Jesús, 4 años después de esta segunda edición de la carta a los romanos de Barth. Y pues entonces Bultmann dice que la importancia de Jesús no reside en sus enseñanzas éticas, como Kant quiso dar a entender, tampoco en su conciencia religiosa, en términos de Schleiermacher, sino que la importancia de Jesús reside en que él anuncia una era escatológica y a través de él Dios está dando su palabra. Jesús es la revelación de la palabra de Dios. Él es la palabra y Dios mediante Jesús está llamando al hombre con el fin de que decida, con el fin de que se arrepienta de este mundo y vivir una vida auténtica. Después de esta obra, Bultmann en este periodo, a la vez que está escribiendo esta obra de Jesús, está en estrecho contacto con el filósofo más importante del siglo XX, Martin Heidegger, y en concreto este libro El Ser y el Tiempo, publicado pues un año después del Jesús de Bultmann. Pero aquí pues Bultmann lo que quiere hacer es coger la metodología existencialista de Heidegger, aplicarla a la Biblia e interpretar toda la Biblia a la luz de términos existencialistas para que tenga sentido para el hombre moderno. Y esta amistad que vive con Heidegger entre 1923 y 28, 5 años que Heidegger, por cierto, enseña en Marburgo, va a influenciar el resto del desarrollo académico de Bultmann. Esto se ve pues en su siguiente obra importante. Hemos hablado de Historia de la Tradición Sinóptica de Jesús y ahora el Evangelio de Juan en 1941. Aquí lo que Bultmann quiere hacer es decir que Juan intenta escribir su evangelio en términos gnósticos, porque el gnosticismo había enseñado que había un ser preexistente que iba a encarnarse, morir, resucitar y luego volver con las nubes. Así que cuando leemos esto en Juan, en realidad Juan está empleando lenguaje mitológico con el fin de transmitir el evangelio. Y lo que tenemos que hacer con este evangelio es desmitologizarlo, ¿no?, para recuperar la verdadera esencia del evangelio de Juan. Y pues el mensaje de Juan es simplemente que a través de Jesús, a través de la palabra de Dios, tenemos existencia auténtica. En este mismo año, por cierto, Bultmann da su conferencia más importante a la Iglesia confesante sobre el Nuevo Testamento y mitología.
Aquí Bultmann defiende, ¿no? El proceso de desmitologización. ¿Y qué es este proceso? Se trata de una interpretación existencialista, volviendo a Heidegger, de los escritos de la Biblia. Porque la Biblia fue escrita en una época mítica, cuando los hombres usaban, pues, ángeles, demonios, lo sobrenatural, para explicar los fenómenos que sucedían en la tierra. Por lo tanto, según Bultmann, lo que tenemos que hacer es volver a leer la Biblia a la luz de la fe, pues, existencialista de Heidegger, y quitar todo lo milagroso, todo lo que suene antirracional, cualquier cosa así, hay que erradicarla de las escrituras para poder presentar el mensaje de una forma entendible al hombre moderno, con el fin de que éste, pues, responda al llamamiento de Dios que le llega a través del querigma, el núcleo, el mensaje primitivo del Evangelio. Y con esto en mente podéis ver por qué Bultmann ha sido uno de los hombres más criticados a lo largo del siglo XX. Pasando pues entonces al magnum opus de Bultmann, y más o menos su última obra importante es su Teología del Nuevo Testamento. Publica el primer tomo en el 51, año de su jubilación, y pues completa el libro con un segundo tomo 4 años después, en el 55. Y lo que Bultmann hace en su Teología del Nuevo Testamento es aplicar el método de desmitologización a la teología del Nuevo Testamento, con el fin de presentar el mensaje del Evangelio de una forma entendible al hombre moderno. Él piensa que solamente Pablo y Juan son los únicos teólogos del Nuevo Testamento. Juan por su enfoque en Jesús como la palabra de Dios, Pablo por su enfoque en Cristo como el crucificado. Así que lo que Bultmann quiere hacer es intentar leer el Nuevo Testamento y reinterpretar el Nuevo Testamento para el hombre moderno a la luz del proceso de la desmitologización. Antes de acabar, tengo que decir también que muchos han tachado a Bultmann de todo. Algunos han dicho que es demasiado existencialista, erradica todo lo histórico. Él, claro, dice que los hechos históricos tocante a Jesús realmente no importan. Si la tumba está vacía o no, pues poco nos importa. No creemos una resurrección literal, dice Bultmann, ¿no? Así que con estas cosas tenemos que tener mucho cuidado. Otros han dicho sencillamente que ha vuelto al liberalismo, ¿no? Barth le tachó de liberal. Dice, mira, salió del liberalismo para luego volver a meterse en él. Otros han dicho que es francamente un ateo disfrazado. Yo no iría tan lejos, pero sí veo en él un corazón que deseaba transmitir el mensaje del Evangelio de una forma entendible, como apologeta. Esto más o menos lo puedo respetar. Pero cuando llegamos a intentar hacer que el mensaje sea tan relevante que vayamos quitando realmente su esencia, ¿no? Los milagros realizados por Jesús a lo largo de su estancia en esta tierra, ya estamos entrando ya en un terreno muy peligroso, donde tal vez ya estamos empezando a negar la fe. Así que Bultmann quiso eliminar esto porque pensaba que los mitos y los milagros, las leyendas, eran como piedras de tropiezo. Y entiendo el porqué, pero no deja de ser un proceso peligroso, problemático, y aquí aplicaría pues el principio apostólico: examinarlo todo, retener lo bueno, y añado también no desechar lo malo. Así que creo que con esto más o menos hemos podido pues presentar un poco a Bultmann, su vida como profesor estudiante, y enseñar también un par de los matices más destacados de sus obras más significativas. Gracias por vuestra atención, ánimo, adelante, y vamos apagando aquí. Hasta luego.